damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que nos da de llegar a este lugar, a este templo material, donde se reúne la iglesia del Señor para seguir en este primer día de la semana, haciendo memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de su hermosa resurrección. Y hablando del Señor Jesucristo y hablando de su resurrección, o hablando de lo que le iba a suceder, encontramos, hermanos, palabras que a veces causan una gran impresión en aquellos quienes las oyen, en aquellos quienes a veces estas palabras no son muy agradables para oírse, aunque no son palabras malas, pero a veces no son agradables. Y en esta ocasión encontramos las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús, hermanos, en cuanto a la necesidad que él tenía de ir y morir en la cruz. Y naturalmente, hermanos, que cuando sus discípulos oyen que él tiene que morir en la cruz, y cuando les dice que al lugar a donde él va no lo pueden seguir, pero me seguirán después, estas palabras causaron un gran impacto en la mente de sus discípulos, puesto que se habían acostumbrado a andar con el Maestro, a andar con el Hijo de Dios, a andar con Jesús, a andar con Cristo. Se habían acostumbrado de tal manera que no esperaban oír estas palabras. Sin embargo, se llega el tiempo cuando el Señor les habla de la necesidad que Él tiene de ir a morir en la cruz. Y cuando ellos oyen estas palabras, como que hubo un cambio en la mentalidad de ellos, porque no eran las palabras que ellos deseaban escuchar, no eran las palabras que ellos querían oír. Y naturalmente que el Señor se da cuenta del estado de ánimo, de cómo se sienten sus discípulos al saber que Él tiene que morir en la cruz y que los tiene que dejar momentáneamente. El Señor se da cuenta de lo que está pasando por el corazón y la mente de ellos, y por eso les dice estas palabras allí en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, donde está nuestra lección. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El Señor había visto el corazón de sus discípulos y sabía lo que estaba pasando por la mente de ellos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aunque eran palabras de consuelo, y aunque eran palabras de ánimo,
Los discípulos no entendían por qué tenía que ser esto así, a pesar de haberlo oído muchas veces. Pero cuando se llegó verdaderamente el día y el momento en el cual esto iba a tomar lugar, fue una gran sorpresa para ellos y les causó, hermanos, turbación en el corazón de ellos. Y es por eso, hermanos, que en esta tarde yo quiero hablar, hermanos, de palabras de consuelo para cada uno de nosotros, porque en la vida de nosotros, hermanos, hay tiempos cuando necesitamos palabras de consuelo por lo que pasa en la vida de nosotros, por lo que sucede en nuestras familias, por lo que sucede muchas veces, hermanos, aún dentro de la iglesia misma. Y son cosas que a lo mejor, hermanos, turban también nuestro corazón y necesitamos oír palabras de consuelo. Y ese es el tema para esta tarde. Palabras de consuelo. Hablar de la muerte de Cristo es hablar de la muerte de un ser humano. Y al hablar de la muerte de un ser humano, estamos hablando, hermanos, de la separación física de un ser querido, ocasionado naturalmente por la muerte. Y en este caso, hermanos, está causando un gran dolor en el corazón y en la mente, hermanos, de sus discípulos. Como, hermanos, también causa, hermanos, mucho dolor en las familias de nosotros cuando la muerte hace su aparición en nuestras familias. También, hermanos, hay dolor, hay tristeza y hay un turbamiento dentro de la mente y el corazón de nosotros. Y naturalmente entonces, hermanos, que en situaciones como estas, de ver a nuestros seres amados cruzando el marco de la muerte, pues no es muy agradable, produce congoja, aflicción, tristeza. Pero es algo, hermanos, que tiene que suceder. Y la iglesia del Señor debe estar preparada para estas angustias, para estos dolores, para esta aflicción, para estos turbamientos que nos trae, hermanos, la pérdida de un ser querido. Nosotros, hermanos, al menos yo, al haber hecho muchos funerales, al hablar con las familias y al buscarles consolar, y al mismo tiempo cuando me llaman para hacer un funeral y que yo tengo la oportunidad de hablar con las personas, me doy cuenta, hermanos, que despedir a un ser querido es muy doloroso, es muy triste, causa aflicción a las personas. Es como una píldora, hermanos, cuando no la puede uno pasar. Así se siente la persona o las personas o las familias en casos, hermanos, como estos. Pero es una realidad que no podemos eludir. Los problemas de la vida, hermanos, van a llegar, incluyendo la muerte misma.
Jesús mismo, hermanos, antes de partir, porque él sabía que iba a morir y él sabía cómo iba a morir, los preparó, hermanos, y les fue diciendo con tiempo lo que le iba a suceder. Pero parece, hermanos, que no fue suficiente y tuvo que volver a hablar con ellos. Tuvo que volver, hermanos, a consolarles con estas palabras, palabras de consuelo, porque eran momentos difíciles que Cristo podía notar en sus discípulos, los cuales se sintieron afligidos al oír que el momento había llegado. Hermanos, las cosas que están pasando en el mundo no son cosas nada agradables. ¿Cuánta gente, hermanos, no murió en Egipto en esta guerra pasada? ¿Cuánta gente no está muriendo en Libia? ¿Cuánta gente no está muriendo en Siria, en Irak, en Afganistán y en muchos otros lugares? ¿Cuánta gente en el país de nosotros, hermanos, no está muriendo? ¿Cuántos de nuestros hermanos no habrán muerto ya? Y la vida en este mundo, hermanos, no es nada agradable. Y es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos palabras de consuelo. Necesitamos palabras de consuelo, hermanos, porque los tiempos no son nada agradables, no son nada fáciles. No solamente, hermanos, en nuestras familias, fuera de nuestras familias, fuera de nuestra nación, las cosas se ponen cada vez más difíciles para los seres humanos. Y necesitamos esas palabras de consuelo para que al darnos nosotros cuenta, hermanos, de todas estas cosas que pasan y de lo que pasa internamente en el país de nosotros y lo que pasa internamente en las familias de nosotros, nos van a causar problemas. Y debemos estar preparados aún todavía más para la muerte. Por lo tanto, las palabras del Señor, no se turbe vuestro corazón, debemos tenerlas en cuenta, hermanos. Creéis en Dios, dice Cristo, creed también en mí. Y la razón de que Cristo dice esto, hermanos, es porque Él nos trajo, hermanos, palabras de consuelo. Y Él nos trajo, hermanos, palabras de paz. Cuando dice, no se turbe vuestro corazón, está diciendo el Señor, tengan paz. Y cuando dice creéis en Dios, creed también en mí, está diciendo el Señor, yo he venido para que tengan paz. Yo he venido para que tengan tranquilidad. Yo he venido para que estén pacíficos. Yo he venido para que ustedes, a pesar de todo lo que miren, a pesar de todo lo que suceda, a pesar de la muerte misma mía, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es la paz, hermanos, de Dios, tan necesaria desde aquellos tiempos, como lo es necesaria también para nosotros, hermanos, en los momentos en los cuales estamos viviendo. Y lo triste, hermanos, lo triste de estos casos es que todas estas familias, hermanos, no pueden tener paz.
no pueden tener paz, porque los únicos que pueden experimentar la paz es aquellos que son los hijos de Dios. Son los únicos que experimentan la verdadera paz, la verdadera tranquilidad. Somos nosotros, hermanos, aquellos que podemos nosotros venir a la presencia de Dios y presentar nuestras plegarias, y Cristo las llevará delante del Padre y oirá nuestras plegarias y oirá nuestras oraciones y encontraremos paz. Pero ¿qué de toda esta gente, hermanos? ¿O qué de toda otra gente que muere sin Dios y sin esperanza? Que no murieron en paz, que nunca estuvieron tranquilos, porque no tenían, hermanos, a Cristo en su corazón. Es necesario, hermanos, que nosotros que estamos experimentando, hermanos, esa paz de Dios, que nosotros que se nos ha dado esta paz, logremos nosotros afianzarnos, hermanos, en esa paz, y que no se turbe nuestro corazón, hermanos, porque sabemos, hermanos, que Dios nos ha dado esa paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque también en Cristo encontramos nosotros la paz. Para eso vino a morir en la cruz. Para eso Él sufrió. Para eso Él resucitó. Para que ahora los hijos de Dios tengan paz. Y estas son las cosas que usted y yo tenemos que hacer. No estar afanosos. No se turbe vuestro corazón, sino que en vez de ello dice, dedíquense a orar, dedíquense a pedirle a Dios, dedíquense a estar cerca de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias, para que la paz de Dios guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. Son nosotros, hermanos, tenemos el ancla de donde agarrarnos para que cuando los tiempos son difíciles, para que cuando los tiempos, hermanos, no van bien en nuestra vida, para que cuando nuestras familias son golpeadas aún por la misma muerte, nosotros podamos encontrar paz. Cuando Cristo vino, hermanos, a esta tierra, Él anduvo, hermanos, sufriendo en esta tierra, pero Él tenía paz, Él tenía tranquilidad. Recuerde bien, porque Él se retiraba, hermanos, ¿para qué? Para orar. Se retiraba para pedirle al Padre, se retiraba para estar en comunión con el Padre, se retiraba, hermanos, para elevar peticiones al Padre, porque la vida que Él estaba viviendo aquí en esta tierra no era una vida nada agradable para Él. Era una vida de sufrimiento. Era una vida de aflicción. Era una vida de congoja, con el simple pensamiento de saber que Él tenía que ser crucificado, hermanos. Ya era suficiente para Él. Y Él estaba en constante comunicación con Dios, porque las cosas, hermanos, eran difíciles en su vida. Jesús nos prometió una vida sin perturbación, una vida sin penalidades, una vida sin tener que luchar, hermanos, o una vida sin conflictos.
nosotros tenemos que batallar en esta vida. Pero vamos a batallar en esta vida, pero con la ayuda de Dios. Y sabiendo que Él conoce nuestros problemas, conoce nuestras dificultades. Y sabiendo que nosotros podemos triunfar, porque si Él, hermanos, fue vencedor, nosotros también somos más que vencedores. Y eso debe traer paz a su corazón y a mi corazón. Hermanos, las cosas que Dios creó en esta vida, por ejemplo, la filosofía, hermanos, cosas en las cuales el hombre se envuelve, tienen un fin también de ayudar, hermanos, de ayudarnos a entender y aceptar el dolor. Pero solo en Cristo, hermanos, se puede encontrar la paz. Juan capítulo 14, versículo 27. Esta palabra, hermanos, esta palabra divina, esta palabra de poder que dice la Escritura: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Fíjese bien, el mundo nos ofrece paz. Y el mundo, hermanos, a través de muchas cosas que Dios creó, nos trae una paz momentánea. Pero no nos trae una paz perecedera, una paz que es eterna, hermanos. Una paz en la cual nosotros podemos confiar para siempre. Yo no la doy como el mundo la da. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Uno de los fines, hermanos, con el cual podemos nosotros ver el sacrificio de Cristo es ver, hermanos, la tranquilidad. Es ver la paz que había en el Señor. Porque Dios, hermanos, estaba con él. Y porque Cristo estaba en constante comunión con el Padre. Porque Él necesitaba la ayuda del Padre. Él necesitaba estar en comunión con Él para poder de esta manera, hermanos, tener la fuerza para continuar día con día para llegar a la cruz del Calvario. Y nosotros necesitamos también, hermanos, estar en comunión con Dios. Estar a través de nuestras plegarias delante de la presencia de nuestro Dios para recibir de parte de Él, hermanos, porque los días de nuestra vida en esta tierra van a ser difíciles. Vamos a vivir una vida escabrosa en tiempos. Vamos a ver una vida difícil en tiempos, hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos que vivir en paz, pase lo que pase. Pero solamente lo vamos a lograr cuando nosotros estemos en comunión con Dios. Por esta razón, entonces, Cristo dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Crean en mí, porque Dios me mandó. Yo soy el Hijo de Dios y yo he venido. Y ustedes ahora podemos ver la vida de Cristo. Podemos nosotros ahora entender el propósito de Dios en Cristo. Podemos ver ahora, hermanos, a este personaje que desde que Él comenzó a predicar, que desde Él comenzó a vivir esa vida que Dios quería que viviera, lo podemos nosotros ver cómo Él pudo, hermanos, vivir en esta vida y sin pecado. Y cómo Él logró, hermanos, aún en la misma cruz, aún sintiendo, hermanos, la separación del Padre mismo, y aún clamando Él estando allí en la cruz, podemos ver, hermanos, el dolor, pero podemos ver también aquella paz y aquella tranquilidad del Señor al poderlo ver sufrir en ello, y al poder ir a través de todo este sufrimiento
porque Él estaba mirando el gozo delante de Él, de cada uno de nosotros, que íbamos a venir humillados delante de su presencia. Y por eso estamos aquí. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque ahora Él es el abogado, porque ahora Él es el mediador, porque ahora Él es el intercesor. Y ahora nosotros también, hermanos, tenemos esa bendita fortuna de poder ver en la persona de este hombre que vino a la tierra a hacerse, hermanos, un siervo y vivir de esa manera. Y ver, hermanos, cómo Él fue sorteando todos los problemas de la vida, porque Él estaba, hermanos, siempre en comunión con Dios. La comunión con Dios, hermanos, es sumamente importante para que nosotros podamos tener paz a través de todas las pruebas de nuestra vida. Y si Él le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Así nosotros también, hermanos, tenemos que tener esa fortaleza, tenemos que tener también, hermanos, esa paz y esa tranquilidad para consolarnos unos a otros, para vivir consolados, hermanos, en tiempos de aflicción. Pero no solamente, hermanos, necesitamos palabras de paz, también necesitamos palabras de fe. Creed también en mí, dice Cristo. Tenemos que tener fe en ello, hermanos. Es una fe personal, es una experiencia personal. Nadie puede creer por mí y yo no puedo creer por ustedes. Es una fe personal, hermanos, a lo que Cristo se está refiriendo. Creed también en mí. Es algo individual. Es algo que cada uno de nosotros tiene que experimentar. Es una fe en una persona, hermanos, pero es en la persona del Mesías, es en la persona de Cristo, es en la persona del Hijo de Dios, es en la persona de Dios mismo, en la cual usted y yo tenemos que tener fe. Los discípulos creían en Dios, pero les dice Cristo: creed también en mí. Así que ahora los discípulos tenían que creer en Él, a pesar de que les había dicho: voy a morir en la cruz. Pues ¿cómo vamos a creer en ti, Señor, si te van a matar, si te van a sacrificar, si vas a ser crucificado? ¿Cómo quieres que creamos en ti, Señor? Dice: déjeme decirle esto, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjese bien, voy pues voy a un lugar. La cruz no me va a detener, el sepulcro no me va a detener. Yo voy a un lugar, yo voy a ese lugar de donde vine. Yo voy a ser glorificado, yo voy a ser exaltado y me voy a sentar a la derecha del Padre y allí voy a estar yo. Nada me va a detener a mí en esta tierra. Y por eso deben creer en mí. Por eso ustedes deben tener fe en mí. Porque yo vine, porque yo he venido y porque yo di mi vida y porque la voy a levantar de nuevo para regresar al lugar donde yo estaba siendo glorificado. Y ahora ustedes tienen la oportunidad también de creer en mí. Y esto es muy importante, hermanos, que también nosotros creamos en aquel que dice allí en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 14 y 15.
Fíjese hasta dónde viene el Señor para abrazarte a ti y a mí. Dice Cristo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto es, hermanos, un verdadero amigo. Cristo Jesús, hermanos, hablando con sus discípulos y transmitiendo estas palabras de fe. Cuando usted tenga un verdadero amigo, y cuando ese verdadero amigo de veras lo quiera, ese amigo va a tener la capacidad de poder hablar con nosotros y decirnos: no hagas esto porque está mal hecho. Y yo voy a tener la capacidad de poder entender lo que dice mi amigo, porque verdaderamente desea y experimenta de mí lo mejor, y me lo dice para lo mejor. Cuando un amigo verdadero, hermanos, nos habla al corazón, o nos visita, hermanos, y nos habla palabras que verdaderamente, hermanos, llegan al corazón de nosotros, porque desea lo mejor de nosotros. Para eso viene y nos visita, para eso nos llama, para eso nos busca, porque se interesa, hermanos, por la vida que nosotros estamos viviendo, porque desea nuestro amigo que vivamos una vida agradable, que vivamos una vida íntegra, que vivamos una vida recta. Los amigos de nosotros, hermanos, son aquellos que desean lo mejor de nosotros. Y Cristo, hermanos, vino a ser ese amigo. Vino a ser ese amigo de sus discípulos. Y les dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y por eso usted y yo nos convertimos en amigos del Señor. Porque dijo Cristo: dejen el pecado, dejen la iniquidad, dejen la vida antigua, ya no vivan de esta manera. Vengan ahora y reconozcan que yo soy el Hijo de Dios. Yo soy su amigo. Yo deseo lo mejor de ustedes. Yo quiero que ustedes vivan una vida mejor, pero tienen que tener fe en mí. Yo ya no los voy a llamar siervos. Ustedes ya no van a ser mis servidores, van a ser mis amigos. Y yo les voy a dar a entender y les voy a dejar saber lo que dice el Padre, porque ustedes son mis verdaderos amigos. Y todas las cosas que mi Padre me dijo y que oí de Él, las voy a dar a conocer. Y las he dado a conocer. Y a nosotros, hermanos, Dios en Cristo nos ha dado a conocer, hermanos, todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Nos ha dado a conocer, hermanos, todas las bendiciones, todas las riquezas espirituales. No ha quedado nada, hermanos, que Dios haya guardado y no nos haya dicho. Nos ha dado todo en Cristo Jesús, hermanos, para que nosotros, hermanos, tengamos fe en Él y en lo que Él trajo y en lo que Él nos dio. ¿Cómo demostró Jesucristo la amistad, hermanos? Por aquellos a quienes llamaba sus amigos. Llorando por ellos, derramando lágrimas por ellos, hermanos. Allí en el libro de Juan capítulo 11, usted puede ver la amistad que tenía Jesús con aquella familia de Betania. Se gozaba con ellos y lloraba con ellos. Juan capítulo 11.
habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Había muerto su amigo Lázaro. Lázaro había muerto y la familia estaba desconsolada. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Amaba a sus amigos, amaba a las familias, y Cristo lo demostró dándonos a conocer lo que es un verdadero amigo. Y ahora es nuestro amigo, hermano. Y por eso ahora usted y yo debemos de confiar en Él, porque dice Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Palabras de fe en las cuales tenemos que confiar. Es aquel, hermanos, que decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fe en el Hijo de Dios. Pero también, hermanos, dentro de las palabras de consuelo, no solamente palabras de paz necesitamos, no solamente, hermanos, palabras de fe, sino que también necesitamos una palabra de esperanza. Y allí mismo en el libro de Juan 14, cuando dice ahí la escritura en el versículo 2, en la última parte: voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa, hermanos, es una palabra de esperanza para usted y para mí. Hay moradas que están preparadas y la esperanza nuestra es llegar a ellas. Y Él ha ido a prepararlas y las ha ido a preparar para usted y para mí. Y esa es nuestra esperanza, hermanos, de que lleguemos nosotros a la eternidad, donde nos está esperando a nosotros aquella morada. ¿Dónde? En la vida eterna. Si vamos a morir, hermanos, hay que morir en Cristo. Y si cuando Cristo venga estamos vivos, que nos halle, hermanos, haciendo su voluntad. Porque las moradas, de todas maneras, ya están preparadas. Y esa, hermanos, es una gran esperanza. El apóstol Pablo habló ahí en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con palabras de consuelo. Porque Cristo va a venir. Y los que hayan muerto en Cristo serán resucitados y serán transformados. Y los que estemos viviendo, dijo Pablo, seremos transformados y juntos estaremos con el Señor
en el aire o en las nubes. Esa es la esperanza nuestra, hermano. Y la esperanza no muere, está viva para cada uno de nosotros, pero no solamente para nosotros, sino también para usted, que no es hijo de Dios, sino también para usted, que no ha venido a ser el amigo de Cristo, sino también para usted, que no tiene esta esperanza, que no tiene usted esta palabra de fe, que no tiene usted esta palabra de paz. El Señor le quiere dar paz, el Señor le quiere dar tranquilidad, el Señor quiere que usted también esté preparado con esa esperanza que le da para llegar a la vida eterna. Hermanos, nosotros en esta vida necesitamos palabras de consuelo continuamente, porque la vida no es fácil. La vida va a continuar, la vida va a seguir, y con ello vienen, hermanos, los problemas, las dificultades y la muerte misma. Y tenemos que estar preparados para vivir en esta vida llenos de paz, llenos de fe y con una esperanza cuando Cristo venga. Que Dios nos encuentre, hermanos, de esta manera. A usted le invitamos para que en esta tarde venga a formar parte de la familia de Dios, para que también usted venga a ser parte de esta familia en la cual encontrará todas las bendiciones de Dios, encontrará la paz, encontrará la tranquilidad que solamente Cristo puede dar. La esperanza se la da Dios, y en Cristo Jesús ha ido a preparar también una morada para usted. Pero tiene usted que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que venir a reconocer a Jesucristo como el Señor de su vida, como el Hijo de Dios, y venir a nacer de nuevo, siendo bautizado para perdón de pecados. Cristo le invita, y nosotros también, a través de un himno que se ha preparado en esta tarde. Que Dios le bendiga.